Imaginemos por un momento que estamos frente a un mapa gigante, un mapa vital. Claro, un mapa extendido sobre una mesa inmensa. Eso es. Dos personas han estado dibujando en él cada ruta, cada destino, cada pequeña parada técnica desde que tenían uso de razón. Básicamente han trazado líneas hacia el futuro, marcando dónde van a estar dentro de 5, 10 o 20 años. Exacto, exacto. Todo en ese documento está pensado y trazado en plural. Una cartografía completamente compartida, sí. La identidad de ambos está absolutamente ligada a esas coordenadas. Totalmente. Pero, de repente ocurre algo impensable. Una de esas dos personas desaparece para siempre. Y la tragedia no es solo la ausencia física del ser querido, sino que de golpe la mitad de las líneas de ese mapa se borran. Se desvanecen en el aire como si nunca hubieran existido. Tal cual. Y quien se queda sosteniendo el papel, de pronto, se encuentra ante un espacio en blanco inmenso. Un vacío que, bueno, paradójicamente, pesa muchísimo más que las rutas que ya estaban dibujadas con tanta seguridad. Es la desorientación absoluta. Esa es la imagen exacta para arrancar nuestra radiografía de hoy. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa tres fuentes fascinantes que desmenuzan la reciente película War Machine, estrenada en este 2026 y protagonizada por Alan Ritchson. Es una película que engaña bastante a primera vista, la verdad. Madre mía, sí. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, normalmente vemos a Ritchson repartiendo puñetazos a diestro y siniestro, resolviendo problemas a base de fuerza bruta pura y dura. Sí, el típico héroe de acción invencible. Exacto. Así que encontrar esta profundidad psicológica en uno de sus proyectos es toda una sorpresa. Hoy vamos a cruzar datos de tres documentos muy distintos. Son tres enfoques que parecen no tener nada que ver entre sí. Eso es lo mejor. Tenemos una reseña táctica militar de la revista Cinematic Warfare, un ensayo clínico sobre el duelo complejo publicado en el Journal of Traumatic Stress y un artículo muy revelador sobre el trauma transgeneracional. Es una combinación de fuentes muy particular, porque, a simple vista la película se vende como una cinta de acción sobre el duro entrenamiento de los Rangers del ejército. Sí, disparos, barro, sudor. Claro, pero cuando cruzas la visión táctica con la evaluación psicológica que nos dan estos ensayos, emerge una historia completamente distinta. Totalmente. Y, quiero dejar algo clarísimo desde el primer segundo para quienes están al otro lado escuchando. Aunque los documentos hablan de táctica, barro y armas, el verdadero núcleo de este análisis es algo brutalmente universal. Muy humano. Vamos a adentrarnos en la psicología del hermano que se quedó. Vamos a explorar cómo el ser humano procesa el duelo extremo. Y es vital entender por qué esto resuena tanto, incluso para quienes jamás han estado cerca de un campo de batalla. Claro, porque uno podría pensar, bueno, esto a mí no me toca. Exacto, pero la realidad es que casi cualquier ser humano adulto carga en algún nivel con promesas hechas a personas que ya no están. Uf, qué gran verdad. La pregunta central que va a guiar esta inmersión de hoy es demoledora. ¿Qué sucede con la propia identidad cuando la única razón para seguir respirando es cumplir la promesa que le hicimos a alguien ausente? Es una premisa súper potente, pero para entender el peso aplastante de esta promesa en la película, primero tenemos que retroceder un poco en la historia. Hay que ir al origen. Tenemos que comprender cómo se forjó ese vínculo antes de que la tragedia rompiera el famoso mapa del que hablábamos al principio. Las fuentes nos llevan directamente al primer acto, donde se establece la dinámica de la infancia entre el personaje de Alan Ritchson y su hermano menor. Y lo fascinante aquí es que los textos clínicos no describen una simple meta compartida entre hermanos o una ambición profesional normal. No, utilizan un lenguaje mucho más contundente. Utilizan un término psicológico muy específico. Hablan de una fusión de identidades, o lo que el ensayo clínico denomina un contrato de almas. Un contrato de almas. Sí. Desde que eran niños, existía un pacto silencioso, casi sagrado entre ellos. El mantra que repetían sin cesar era: juntos entraremos, juntos seremos Rangers. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. A ver, espera un momento. Un contrato de almas. Te confieso que cuando leí eso en las notas me chocó un poco. Es un término fuerte, sí. Suena un poco místico, ¿no? Casi esotérico para un análisis sobre una película bélica tan cruda.
¿Cómo justifican las fuentes clínicas el meter conceptos que suenan tan espirituales en un entorno de operaciones militares? Pues es una duda muy lógica. Suena místico, pero el ensayo del Journal of Traumatic Stress lo aterriza en pura ciencia del comportamiento y en la teoría del apego. O sea, que tiene base científica sólida. Totalmente. En psicología, este contrato de almas no es magia, es un mecanismo de supervivencia emocional puro y duro. A ver, explícame eso de supervivencia emocional. Pues cuando dos niños crecen en un entorno complejo, que la película insinúa que fue bastante difícil y hostil, desarrollan lo que se llama una regulación codependiente. Ajá. Es decir, utilizan al otro como un espejo indispensable para ver su propia valía. Entiendo. O sea, no es solo quiero a mi hermano. Es no sé quién soy sin la mirada de mi hermano. Exacto. El personaje de Richardson se miraba en la admiración de su hermano menor para saber que él mismo era válido, que era fuerte, que era un protector. Claro, el hermano pequeño era la confirmación de su propia identidad. Tal cual. Convertirse en Rangers no era lo que querían hacer con sus vidas, era lo que eran en su núcleo más íntimo. Era la estructura fundamental de su identidad. ¡Ostras! Entonces, claro, cuando ese espejo se rompe abruptamente por la muerte del hermano en combate, no es solo una tragedia familiar. Es un derrumbe total. Psicológicamente, la arquitectura mental del protagonista colapsa por completo. Y es ahí donde el protagonista pierde su brújula, su norte y su ancla, todo al mismo tiempo. Se queda sin saber cómo navegar su propia existencia porque el mapa ha desaparecido. Y el cerebro humano detesta el vacío. Lo odia. Al colapsar la identidad compartida, se desata una guerra interna por encontrar un nuevo sentido. Una guerra que, según las fuentes psicológicas, es a menudo mucho más destructiva que cualquier tiroteo en el mundo exterior. Porque el enemigo es tu propia mente, claro. Exactamente. Tu propia mente intentando dar sentido a lo insensato. Y vaya si encuentra un sentido, aunque sea uno terrible. Si el mapa ha desaparecido y el espejo está roto, este superviviente necesita un nuevo motor para dar el siguiente paso. Y fíjate qué motor elige. Es fascinante porque el motor que elige para avanzar es puro veneno. Elige la culpa. La culpa del sobreviviente. Es una de las cargas cognitivas más pesadas que puede soportar la mente humana. Desde luego. Desafía toda lógica racional. Es profundamente injusta, pero el artículo clínico nos recuerda que es un mecanismo intrínsecamente humano tras un trauma agudo. Todo se reduce a una sola pregunta, ¿verdad? Una pregunta en bucle que taladra la corteza prefrontal del protagonista sin piedad. ¿Por qué él y no yo? Y hay una escena que los tres documentos analizan detalladamente. Pero es curioso porque llegan a conclusiones súper diferentes. Sí, la escena del parche. Exacto. Es el momento en que Ritson, ya en el campamento, sostiene a solas el parche militar ensangrentado de su hermano caído. Una escena durísima. La revista de cine táctico, Cinematic Warfare, menciona que en ese instante la película abandona el género bélico para abrazar una especie de tragedia griega. Describen el programa de entrenamiento extremo para convertirse en Ranger como una necesidad táctica. Lo llaman una trituradora de almas que forja soldados inquebrantables. Claro, la visión militar argumenta que hay que quebrar la mente del individuo para reconstruirla como parte de una unidad perfecta. Es la visión tradicional del entrenamiento de élite. Sí, la disciplina a través de la destrucción. Pero claro, luego lees el ensayo de trauma y lo ven desde una óptica totalmente opuesta. No ven la trituradora de almas como un entrenamiento necesario, sino como una herramienta de autolesión. Es que desde la perspectiva clínica, lo que hace el personaje no es prepararse para la guerra. En absoluto. Es anestesiar el duelo. O sea, ¿un castigo autoinfligido? Exacto. El protagonista está utilizando el agotamiento físico más brutal, la privación del sueño y el estrés térmico, llevando su cuerpo al límite del colapso biológico. Hasta casi reventar. Sí. Y lo hace para silenciar un dolor emocional que le resulta inmanejable. Como bien dices, es un castigo. Las fuentes plantean una pregunta psicológica interesantísima sobre la naturaleza humana aquí. Y creo que es el momento perfecto para detenernos un segundo. A ver, dime. Al ver esto, es inevitable preguntarse. ¿Con qué frecuencia el ser humano cumple promesas, trabaja hasta el agotamiento extremo o persigue metas inalcanzables para honrar verdaderamente a quien se fue? Buena pregunta. O tal vez lo hace porque es incapaz de soportar el silencio ensordecedor de su propia vida tras la pérdida. Es que el silencio del duelo es atronador. Es como si este campamento militar fuera en realidad un monasterio de castigo, y el personaje estuviera practicando una especie de ascetismo del guerrero. Me encanta esa definición. Ascetismo del guerrero.
Está usando cada gota de sudor, cada ligamento desgarrado, como si fuera un pago físico por una deuda infinita. Una deuda que nadie le está cobrando realmente. Fíjate que esto plantea una pregunta importante. Y es la dicotomía central que atraviesa todo el análisis clínico. Cuéntame. Existe una línea finísima, a veces imperceptible, entre cumplir una promesa impulsada por el amor y cumplirla arrastrada por la culpa. La línea entre el amor y la culpa. Y la mecánica interna, la forma en que el cerebro y el cuerpo operan bajo una u otra, es inmensamente distinta. Claro, los resultados no pueden ser los mismos. Para nada. El amor es un combustible que expande y libera. La culpa, en cambio, es un ácido que corroe y encadena. Pero, a ver, explícame esto a nivel puramente físico. Porque lo emocional lo entiendo. Pero, ¿por qué el cuerpo necesita tanto castigo en un proceso de duelo basado en la culpa? Pues tiene todo que ver con el procesamiento somático del trauma. Somático, vale. El cuerpo. Eso es. Cuando la psique no puede integrar un dolor emocional tan vasto como la pérdida de la mitad de tu identidad, el sistema nervioso intenta procesarlo físicamente. O sea, traslada el dolor de la mente al músculo. Literalmente. El cuerpo de Ritson está intentando metabolizar mediante el dolor muscular y la fatiga extrema lo que su mente se niega a aceptar. Se está castigando literalmente por el pecado, entre comillas, de seguir respirando cuando su hermano ya no lo hace. O sea que la famosa promesa de la infancia, la de juntos seremos Rangers, ha mutado por completo. Ya no es un acto de amor o un sueño compartido. Se ha convertido en una prisión de máxima seguridad. Madre mía. Exactamente. Ha pasado de ser un deseo genuino, quiero lograr esto, a una obligación asfixiante, tengo que lograr esto o no merezco vivir. O no merezco vivir. Qué duro. Y cuando tu motor psicológico es la culpa del sobreviviente, la mente percibe que ningún esfuerzo y ningún dolor físico será jamás suficiente castigo. Siempre va a pedir más sangre. Siempre. Pero claro, la biología humana tiene límites muy estrictos. No puedes correr eternamente con el tanque lleno de ácido, como decías antes. Imposible. El cuerpo colapsa. Tarde o temprano, como señala el ensayo de trauma, la realidad fisiológica y psicológica te alcanza. Y esto nos lleva al punto de inflexión de la película. El clímax psicológico del segundo acto. Sí. A mitad de la cinta, cuando el agotamiento llega a su punto álgido y la trituradora de almas ya no da más de sí, ocurre una fractura espectacular. La aparición del hermano. Exacto. Ritson, al borde del fallo multiorgánico en medio de un ejercicio de supervivencia, tiene un encuentro, una conversación con su hermano muerto. Una escena que da mucho de qué hablar en las fuentes. Muchísimo. Y aquí es donde las fuentes chocan frontalmente de nuevo. La revista Cinematic Warfare argumenta que esto es claramente una alucinación provocada por la falta de sueño y el agotamiento. Lo que en términos médicos llaman un estado alucinatorio hipnagógico. Eso, un estado hipnagógico. Sin embargo, el ensayo psicológico rechaza esa visión tan reduccionista. Porque se queda solo en la superficie. Claro. Argumentan que, alucinación o no, lo que estamos presenciando es un evento de integración psicológica profunda. Y en términos de análisis narrativo y humano, la verdad es que el ensayo clínico tiene más razón al enfocarse en el contenido y no en el mecanismo visual. Totalmente. La mecánica de si es un fantasma real o un espejismo no importa lo más mínimo. Lo vital es el mensaje, porque aborda el riesgo clínico más grave del duelo complejo. ¿Y cuál es ese riesgo? El peligro de la desaparición del yo. Ostras. Aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Porque el análisis señala que el protagonista estaba a punto de desdibujarse por completo de la realidad. Se estaba borrando a sí mismo. Estaba operando como un fantasma habitando su propio cuerpo. Se había convertido en un simple recipiente vacío para albergar la ambición inconclusa de un hombre muerto. Es una trampa terrible. Estaba cometiendo el error de pensar que honrar la memoria de alguien requiere el sacrificio de la propia existencia. Que es una trampa muy común en el duelo, ¿eh? Esa idea de que mi alegría o mi éxito futuro es una traición a la memoria del difunto. Exacto. Si yo soy feliz, estoy traicionando su recuerdo. Justo eso. Esto me hace pensar en una estructura clásica que solemos ver en el análisis de arquetipos literarios. El protagonista estaba operando bajo el arquetipo del vengador. A ver, explícame eso. El vengador es aquel que lucha impulsado puramente por un déficit, por una deuda, por la rabia. Y la rabia es un combustible que arde muy rápido. Quema intensamente, pero se agota pronto. Eso es. Te da un impulso inicial tremendo, pero al final te consume y te deja en cenizas. Te destruye desde dentro. Completamente de acuerdo. Tras esta conversación con su hermano,
Las fuentes indican que hace una transición radical hacia el arquetipo del guerrero de luz. Alguien que ya no lucha por una deuda, sino por un propósito. Es un cambio de paradigma brutal. Pero a ver, a nivel clínico, ¿cómo se explica este cambio de mentalidad? ¿Qué le dice su propia mente a través de la figura del hermano? Pues la mente, en un instinto final de autopreservación, le proyecta la verdad que la culpa no le dejaba ver en absoluto. La verdad oculta. El hermano, en esa visión, no le está exigiendo que sea ranger para saldar el famoso contrato de almas. No viene a cobrar los pagares que firmaron de niños. ¡Qué alivio! Le pide que termine el entrenamiento para vivir. Lo que ocurre psicológicamente en esa escena es que el protagonista deja de ver a su hermano como una entidad externa a la que le debe algo y comienza a integrarlo internamente. Integrarlo internamente. Vale, pero ¿qué significa eso en la práctica para quienes nos escuchan y quizás estén pasando por algo similar? Significa comprender que las personas que amamos y perdemos no se van a un compartimento aislado de nuestra mente que solo se abre con el dolor o con la culpa. No son un altar al que ir a llorar. Exacto. Se transforman. Fomentar su recuerdo de forma sana implica dejar que sus valores y su amor se integren en nuestras propias decisiones futuras. O sea, que formen parte de nuestra vida activa. Cumplir la promesa, desde esta perspectiva sana, no es anular los propios deseos para cumplir los del otro. Es vivir de la forma más plena y consciente posible llevando esa influencia contigo. Me parece precioso. El mensaje central que emerge es vital. Ojo con esto. No es posible honrar la memoria de una vida valiosa destruyendo otra vida en el proceso. Es posible honrar una vida destruyendo otra. Qué contundencia, la verdad. Es que es la clave de todo el proceso de sanación. Y se nota en la película, porque esta epifanía altera por completo el tono del último tercio de la cinta. Según el análisis de dirección de la revista, hasta la paleta de colores cambia en pantalla. Sí, se vuelve menos opresiva. El personaje ya no se mueve arrastrando los pies como si llevara, no sé, cadenas de plomo. Se libera. Se quita la mochila invisible de la culpa y se pone la del propósito genuino. Sus acciones ya no nacen de evitar el dolor, sino de buscar el sentido. Es un cambio de postura vital. Y esto nos catapulta directamente a la secuencia final, a la graduación. La mítica ceremonia de imposición de boinas. Eso es, el momento en el que el personaje de Ritson recibe, por fin, la ansiada boina de Ranger. Y aquí la reseña táctica subraya una lección de dirección brillante, fíjate. Sí, lo de la música. Porque en una película bélica convencional, este sería el típico momento de la música triunfal, a todo volumen. De los aplausos ensordecedores y la euforia desatada tras superar a los elementos, la típica americanada, vaya. Totalmente. Pero las fuentes describen la escena como increíblemente silenciosa e introspectiva. Es un momento profundamente agridulce. Y muy íntimo. El foco de la cámara y de la emoción es puramente interno. Y tiene que ser así, ¿eh? Porque el lograr la meta externa, el objeto físico, el título oficial de Ranger, rara vez es lo que realmente cicatriza la herida psicológica profunda. Vale, entonces vamos a aterrizar esto. ¿Qué significa todo esto? A ver, Si conseguir la famosa boina táctica no es realmente la cura a su dolor, si no le devuelve al hermano ni borra los años de sufrimiento, ¿para qué ha servido toda esa trituradora de almas? ¿Para qué ha servido todo el arco argumental de la película? pues sirve porque la boina nunca fue el destino real, siempre fue el vehículo. El vehículo para otra cosa. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, entramos de lleno en el tercer documento que manejamos hoy, el ensayo sobre trauma transgeneracional y la sanación del linaje. Ah, el tercer texto. Lo que ocurre en esa ceremonia es lo que la psicología profunda a veces llama una transmutación alquímica. Transmutación alquímica. A ver, explícame ese mecanismo. Porque ¿cómo sana una simple graduación militar algo tan profundo como un linaje familiar? El mecanismo se basa en la reestructuración cognitiva. Fíjate que a menudo las personas pueden pasar años persiguiendo un objetivo exigente, Sí, una meta súper difícil. como, no sé, mantener un negocio familiar que se hunde irremediablemente, estudiar una carrera que detestan con toda su alma o aferrarse a una relación disfuncional. ¿Y todo por qué? Simplemente porque así se lo prometieron a un padre, a un abuelo o a alguien que ya no está. Uf, sí. Es una lealtad invisible y destructiva. Actuando por inercia emocional pura y dura. Exacto. Pero el artículo argumenta que la madurez psicológica real, el verdadero cierre del ciclo de duelo, ocurre en el instante preciso en el que consigues esa meta metafórica. Cuando te pones la boina, Cuando te pones la boina, sí, y tu cerebro asimila conscientemente que el esfuerzo ya no es un tributo para calmar a los muertos, el esfuerzo es para honrar a los vivos. qué potente.
El entrenamiento Ranger actuó como un crisol de alta presión, no para castigarlo como él creía fervientemente al principio, Sino para forjarlo. para quemar todas sus inseguridades y forjarlo hasta convertirlo en el hombre adulto, fuerte e íntegro que su hermano siempre supo que habitaba en él. Me parece una distinción vital para entender la película y el duelo en sí. O sea, él llega a la línea de meta, pero la historia que se cuenta a sí mismo al cruzarla ha cambiado radicalmente de principio a fin. Es otra historia completamente distinta. Al principio el relato interno era, me estoy rompiendo en pedazos para lograr esto porque te perdí, y en el fondo creo que es mi culpa. Esa era la voz de la culpa. Y ahora el ensayo sugiere que ha evolucionado hacia un, estoy logrando esto con toda la integridad y fuerza de la que soy capaz, precisamente porque tuve el privilegio inmenso de tenerte en mi vida. Esa es exactamente la reestructuración cognitiva que sana de verdad. Es precioso. Y es ahí donde entra la idea de sanar el linaje familiar, que mencionábamos del tercer artículo. Los textos apuntan a que, al cambiar esa narrativa interna y alcanzar la meta desde el amor y no desde el trauma, el protagonista rompe un patrón. Detiene la cadena de dolor. Está estableciendo psicológicamente un nuevo paradigma en su historia familiar. Está decretando que el dolor no tiene por qué ser el único legado que pasa a la siguiente generación. Está afirmando que, en adelante, el amor es más fuerte que la pérdida. Sí, transforma la herida en un cimiento sobre el que construir. Es fascinante de verdad. Es increíble cómo cruzar la psicología clínica con el análisis cinematográfico táctico nos revela capas tan hondas. Es que el arte siempre refleja la psique humana. Totalmente. Sintetizando un poco todo el conocimiento que hemos extraído de estas magníficas fuentes hoy, queda claro que War Machine se disfraza con muchísima maestría de película de explosiones, táctica militar y supervivencia extrema. Sí, te vende acción pura. Pero debajo de ese blindaje es un tratado bellísimo y súper duro sobre la presencia humana y sobre la intención real detrás de nuestras acciones. Y sobre todo nos advierte del peligro constante de utilizar el recuerdo de quienes amamos como un arma arrojadiza contra nosotros mismos. Es un peligro enorme. La resiliencia ante el duelo no consiste en encontrar fórmulas estoicas para no sentir el dolor, pues el dolor ante una ausencia tan inmensa es inevitable. Somos humanos. Hay que pasarlo. Consiste en atravesar esa oscuridad para encontrarle un significado que te sostenga a largo plazo. Nos enseña, en definitiva, que cumplir un pacto de amor no es un evento estático o una meta que se tacha en una lista de tareas pendientes. Es el esfuerzo continuo de elegir vivir de manera consciente y plena todos los días. Día a día, sí. Y bueno, para ir cerrando nuestra radiografía de hoy, quiero dejar flotando una última idea en el aire. Venga, dispárame. Una reflexión que va un paso más allá de los textos clínicos que hemos repasado, para que acompañe a quienes nos escuchan mientras sigan con su jornada. ¿Te escucho atentamente? Hemos analizado en profundidad la necesidad de cumplir la promesa original, pero yo me pregunto, ¿qué ocurre si el precio exacto de cumplir a rajatabla una promesa, forjada hace 5, 10 o 20 años, en un mapa que ya no existe, es convertirnos en una persona que ese ser querido que perdimos ya ni siquiera reconocería? Uf. ¿Qué pasa si al aferrarnos al pacto del pasado con uñas y dientes, traicionamos el crecimiento del presente? Es un planteamiento que desafía por completo nuestra idea tradicional de lealtad, ¿eh? Da verdadero vértigo. Lo da, desde luego que lo da. Y por eso me planteo que, tal vez, el acto supremo de honrar a alguien que amamos, la muestra de respeto más absoluta que podemos ofrecerle a su memoria, no sea cumplir a ciegas y con sufrimiento el pacto original que dibujamos. Quizás no. Quizá el mayor homenaje posible sea darnos a nosotros mismos el permiso absoluto y la libertad emocional para reescribir esa promesa basándonos en la persona en la que nos hemos transformado. Qué bonito eso. Una transformación que ha sido posible precisamente gracias al impacto profundo que ellos tuvieron en nosotros. Han sido parte del proceso. Exacto. Al fin y al cabo, si la mitad del mapa original se ha borrado con su partida, es una responsabilidad ineludible y un acto de verdadera valentía, atreverse a tomar el bolígrafo y trazar coordenadas nuevas. Sin duda. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de hoy. Es momento de cuidar los mapas propios y revisar esas promesas. Nos vemos en el próximo escrutinio. Gracias por llegar hasta aquí y por regalarte este momento. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, permite que siga trabajando en silencio dentro de ti. Recuerda que el verdadero aprendizaje no termina cuando el vídeo acaba, sino cuando lo llevas a tu vida diaria. Si este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte, compartirlo y acompañarnos en este camino de reflexión y crecimiento. Hasta el próximo encuentro.